Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Encontrar a Dios en lugares no esperados. Esa es la propuesta de esta serie en la cual venimos acompañando a personas de la Biblia para conocer su experiencia y buscar aprendizajes y aplicaciones para nuestro diario vivir. Mi nombre no importa, no tenía uno propio. Era una esclava, una posesión, un objeto que se usaba. Apenas una sombra que se movía en los lugares a donde me llevaban. Mi vida era un ciclo interminable de trabajo y de abusos que me despojaron de mi dignidad y de mi humanidad. Un día todo empeoró. Una fuerza oscura me envolvió. Una voz que no era mía brotó de mis labios. Un espíritu, escuché, se había apoderado de mí. Con esa voz extraña anunciaba cosas acerca del futuro. A lo que antes me hacían, se sumó que me hicieran una adivina que contaba secretos y atraía la atención de quienes me rodeaban. Seguí siendo una moneda de cambio para mis amos, solo un instrumento de ganancias, y a cuanto más, mucho mejor. Lo demás, y sobre todo yo, no importaba. En mi mente dos voces luchaban por el control. La mía, débil y silenciada, anhelaba libertad, pero se iba extinguiendo cada vez más, mientras que la otra, poderosa y dominante, me arrastraba hacia la oscuridad y el tormento. Un día, entre la multitud del mercado, vi a dos hombres. Eran distintos a los demás que conocía. Sus palabras eran diferentes. Hablaban de un amor que no conocía, de una libertad que nunca había imaginado, de un hombre que había sufrido, que había muerto y estaba vivo, un hombre que nunca había escuchado. Jesús. Luego supe que se llamaban Pablo y Silas, discípulos de Jesús, y dedicados a darlo a conocer en todo lugar donde iban. Al escucharlos, una llama se encendió dentro de mí. La voz del Espíritu decía que esos hombres anunciaban el camino de Dios, pero Pablo se detuvo frente a mí con una mirada llena de compasión y con una autoridad jamás vista, ordenó salir a ese espíritu que me tenía dominada. La luz regresó a mis ojos. La vida volvió a fluir por mis venas. Ya no era una esclava, no era un objeto. Era una persona libre, una hija de Dios. Pablo y Silas y otros seguidores de Jesús luego me acogieron. Me enseñaron sobre el amor de Jesús y su obra por mí. Mi historia no es solo mía, es la historia de miles que viven en la oscuridad de la trata de personas. Yo era la esclava poseída, abusada, pero ahora soy una mujer que Jesús hizo libre y me devolvió la cordura y la dignidad. Tengo paz con Dios y conmigo misma. Ahora puedo contar lo que Jesús hizo en mí para que otras personas tengan esperanza y la oportunidad de cambiar. Seguramente te diste cuenta que el relato está inspirado en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 23. En su viaje misionero, Pablo y Silas llegan con el evangelio a la primera ciudad europea, Filipos, en la actual Grecia. Durante su ministerio, encuentran a una muchacha esclava y poseída por un demonio, de la cual sus amos se beneficiaban por el presunto don de adivinación. En el contexto histórico greco-romano que está de fondo del libro de los Hechos, la esclavitud y la trata de personas eran realidades cotidianas. Los esclavos eran mayoría en el Imperio Romano y considerados objetos de propiedad, sin derechos ni protección. La explotación sexual era una de las formas más crueles de esclavitud y de trata. Pero volvamos a lo sucedido. La mujer seguía gritando detrás de ellos por varios días: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Al examinar esta declaración, queda claro que la mujer es silenciada mediante el acto de liberación realizada por el apóstol, no porque su testimonio sea falso,
sino por su fuente, porque la mujer, ya hemos dicho, estaba endemoniada. La acción de Pablo al liberarla del espíritu maligno también es símbolo de la liberación de la esclavitud a la que ella era sometida y una crítica indirecta a la sociedad de entonces. Esa joven podía enfrentar consecuencias al no darle más ganancias a sus amos, consecuencias que de otro tipo también padecerían el apóstol y Silas. Tomemos esta doble enseñanza y su impacto, la necesidad de liberación espiritual y humana que el Evangelio trae. Traigamos esto a nuestros días donde la trata de personas sigue siendo una realidad en el mundo actual y donde millones de personas son víctimas de explotación. Sus formas son diversas e incluyen la explotación sexual, laboral y doméstica. Nuestra proclamación entonces del Evangelio llama a las personas a seguir el camino de Jesús. Ese camino es de libertad, libertad de todas las opresiones y esclavitudes, comenzando por las que el pecado y el diablo generan, y siguiendo con toda manifestación que atente contra la dignidad y valor de la persona creada a imagen de Dios. Aquí termina nuestro encuentro por hoy, pero claro, el pan fresco seguirá nutriendo nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Y si fue de bendición, te invito a que lo compartas con otro. ¿Sí? Nos vemos. Chao.